Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite la agrupación Forestella con su canción La Senka Save Us. Así que bueno, vamos a ver qué nos transmite La Senka. Allá vamos. ¡Oh, wow! Ah. Ay, bueno, vamos a detenernos ahí un segundito para ver. La apuesta es increíble, por Dios, nunca había visto una apuesta tan enorme. Habrá sido la apertura del show, no sé. Tantos bailarines, tan colorido todo, tanta gente en escena. No sé, eran como 40 personas en escena. Impresionante. Y encima empieza cantando con esa voz de bajo, Worim. Ya te da piel de gallina desde un comienzo. Es una maravilla lo que se ve. No los quiero hacer esperar más. Vamos a seguir. ¡Ay, Dios! El agudo de Pita. Lo escucho. Bueno, es maravilloso la formación. Están ahí arriba, uno arriba de un parlante o de un, no sé, un algo que hay ahí, que está ahí arriba, otro en un costado, bien en posición. Y el agudo de Pita es impresionado, te se escucha y sobresale sobre el resto. La cantidad de gente que está atrás haciendo coreografía, y ellos también siguen parte de esa coreografía, forman parte de eso, vestuario, iluminación, todo, una maravilla. Y las armonías, que como estamos acostumbrados, una maravilla también las armonías. Se escucha sobre todo Worim con ese bajo terriblemente y sobresale el agudo que está haciendo de soprano Pita, ¿no? Que es Jang Ho. ¡Oh! Millón secada, no saben de quién es, pero no importa. Ay, yo siempre me olvido, quiero traer el celular para hacer así, con Forestella me olvido, por Dios. Recién el que estaba ahí con esa voz tan especial, tan terciopelo, voz terciopelo, era Dujo, por Dios, qué voz tan hermosa que tiene para abrir la parte solista, hermoso, divino. Acá es una voz rota, ¿a qué es Pita? Sí, es Pita. ¡Ah! ¿Escucharon ese? ¡Ah! No. Hizo como una distorsión vocal, bien tuan y bien en escala descendente. Una maravilla. Lo que pasa que Pita tiene eso. Tiene desde ir a una voz soprano a una voz rocker que la puede distorsionar y transformarse en el rockero más rockero. Es impresionante. Bueno, todos, los cuatro, son una maravilla, cada uno en su estilo. ¡Qué lindo! Él no necesita nada de distorsiones. Bueno, el caso de Worim ya sabemos. Worim es un bajo. El bajo está en las notas más bajas que lo barítono. O sea, vienen el contratenor, el tenor, el barítono y el bajo. Hay muy pocos bajos. Cuando canta Worim, que es bajo, tiene unas notas que realmente parecen que
que temblara el espacio donde él se encuentra y queda muy seductor. Aparte que él es seductor cuando canta, mira de costado y qué sé yo. Entonces las chicas se enloquecen, se quedan así y todo el mundo hace incluso los hombres, porque tiene una voz que realmente llama la atención. Es una voz muy poco frecuente y para este grupo ensambla perfectamente, le da mucho, mucho potencial, potencia mucho las otras voces. Es la voz que falta para armar un conjunto completo. Es una maravilla. El líder del grupo. Excelencia. Bueno, ahí la armonía que hicieron fue maravillosa. La armonía que hicieron fue maravillosa. Se destacó el líder del grupo. El líder del grupo es Minshew y cuando él canta, realmente todos los demás, no es que se desdibujan, pero uno se queda hipnotizado mirándolo. Tiene una voz muy especial, muy atípica también. Es un tenor lírico, pero es un tenor lírico con una voz muy particular. Entonces uno lo escucha enseguida cuando está cantando y recién hizo unos agudos que eran impresionantes y resonaban en ese mixture, en esa mezcla entre todas las voces, destacaba él entre todos y en ese pedacito realmente no hacía... Miren que hay un montón de gente cantando, se destacaba la voz de Minshew, es una maravilla. Ahora cantan todos, ahí hay mucha gente cantando en este momento. ¡Ay, miren la puesta! Es Pita. Y fíjese la diferencia de la voz. Él estaba cantando con un tono de belting. No estaba cantando con su voz de soprano. Estaba cantando con su voz de media. Y era una voz perfecta y divina justo para el momento que estaba eligiendo. Si no veía que era Pita, no me daba cuenta que era él. Divino es conocerle otro costado a Pita. Ay, cómo se miran. Bueno, ahí cantaba los cuatro a la vez. Cuando miran los cuatro a la vez hay que fijarse mucho cómo está la complicidad. Cómo miran, normalmente se miran dos a la vez, uno contra el otro, y muchas veces miran a Minshew, miran a Minshew, porque es el que marca las entradas o el punto final de la prosa, ¿no? Del relato de la estrofa, ¿no? Cuándo comenzar, cuándo terminar. A veces no, a veces ya la tienen tan clara, porque realmente esto no es que nada es azar, nada es azar. Hay mucho ensayo, acá hay mucho profesionalismo, no es que esto sale de un día para el otro, hay mucho ensayo y todo. Entonces saben perfectamente cuándo entrar y cuándo salir, pero hay ciertas marcaciones que se hacen y el líder de la agrupación siempre está para asistir. Ay, Dios mío. ¡Qué puesta, por Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué puesta! Fíjense cómo fueron haciendo una coreografía todos los bailarines y ellos se fueron retirando uno tras del otro en filita como para posicionarse. Una maravilla. ¡Ah! Ay, no, qué maravilla. Están todos cantando bien recortadito todo lo que están diciendo, ¿no? Bien recortadito. Ta, ta, ta. Destaca obviamente que está delante Warren con ese bajo perfecto. Y después vocaliza.
Minju. Igual, ¿vieron? A Minju. Que está haciendo atrás con esa voz tan maravillosa. Como si fueran pinceladas de armonía sobre lo que venía siendo pasos casi rigurosos, porque estaban como en una marcha militar, parecía. Vino Minju con esa pincelada de dulzura, haciendo una vocalización muy suave y armoniosa que le dio un toque espectacular. ¡Ay, Dios mío, con este grave! Igual canta para enamorar. Pita. Por el otro lado hay Dohum. ¡Ay, Dios! ¡Rocker! ¡Ay, cómo contestan! Ahí se dan cuenta que los gritos rockers los hace Dohum y Pita. ¡Ay, Dios mío! También estaba ayudando a Minju, Estaba también ayudando a Minju. En este caso, Warren no puede hacer demasiada cosa porque está siempre haciendo los bajos. Pero también ayudó a Minju haciendo alguna armonía. Pero los gritos rockers venían del lado, con los portamentos del lado de Dohum. ¡Ay, Dios mío, qué lindo que quedó! ¡Ay, los fuegos artificiales! ¡Soprano! Pita, ¿dónde estás? Porque seguro que sos vos. La gente... Ay. Esperen. Una cosa maravillosa. La gente. Hay que mirar a la gente. Cómo se queda pasmada mirando. Ustedes se dan cuenta, no es solo el show, sino la misma gente hace el show. La gente se queda así. Porque no puede creer lo que está viendo. Pita está rompiendo la voz, está haciendo voz de rocker, está haciendo una voz de rocker divina y ahí sí, ya se destacaron, ellos se pusieron adelante, están haciendo una armonía hermosa como siempre, están cantando a pleno, ya están en el cuerpo de la canción casi en el final y están dando el todo, la gente ya está totalmente entregada a la canción. ¡Ay, Warren! ¿Se incorpora el resto? Pita que va para arriba. Subió más, Pita. Más arriba. Soprano, Pita. ¡Ay, los fuegos artificiales! No. Una joya de presentación. Esto me imagino que habrá sido la presentación del show, porque nunca vi la puesta con tantos extras, con tanta cantidad de bailarines y también coro, ¿no? Porque hacían una parte de coro. La verdad que una maravilla, te temblaba el piso en todo momento, no solo cuando canta Warren, que siempre digo, tiembla el piso con Warren, en todo momento, carne de gallina todo el tiempo, cada uno con su estilo de voz, cada uno en su armonía, son una maravilla, realmente son una maravilla, no tengo nada más que decir, porque es un show que, vengan a Argentina, que los quiero ir a ver. Bueno, espero que les haya gustado la reacción. A mí me encantó verlos, me encantó la canción, me encantó el show, me encantó todo. Así que bueno, si les gustó la reacción un poquitito así de lo que a mí me gustó el show, por favor suscríbanse al canal. Hagan un tuki en suscripción. Al lado tienen la campanita para que les avise cuando subo más contenido. Y si tienen ganas de colaborar con el canal, que me vendría muy bien,
pueden hacerlo en estos links que les dejo acá. Acá tienen pin, pin, pin o pin. Después también tienen un corazoncito, que es el super gracias, que está al lado del me gusta, por si tienen ganas de hacer un tiki ahí. Es muy fácil para colaborar de ese modo, si es que tienen ganas. Eso no es obligación para nada. Pero suscribirse sí, porque eso es gratuito, no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón para que crezca el canal. Pero bueno, no me queda más que darle las gracias por estar ahí, por apoyarme, por mirar esta obra de arte, por haberse quedado hasta este momento. Y les mando un saludo muy grande. Espero que la pasen genial, que se les cumplan sus sueños más lindos y que sigan disfrutando de este maravilloso grupo Forestela. Que se cumplan sus sueños más lindos. Hasta la próxima. Chao.